Cuéntanos, principalmente, ¿dónde estás? ¿Qué haces? ¿Qué significa ser agente literario en este país? Bueno, pues buenas tardes. Estoy Buenas aquí tardes. en compañía de Gerardo, quien ahorita, bueno, pues nos presentará, nos dirá, ¿no? Todo lo que hace. Claro que Pero sí. estamos en la Feria del Libro de Guadalajara, en este espacio que es el espacio de medios que nos permite justo tener pues una conversación y registrar un testimonio de lo que sucede con los agentes literarios, que son una de las piezas claves en esta Feria del Libro, y que poco a poco pues hemos ido aprendiendo como mexicanos que es una figura necesaria, importante para darle visibilidad. Pues muy bienvenido a este conversatorio, esta conversación, esta charla, este testimonio. Cuéntanos, principalmente, ¿dónde estás? ¿Qué haces? ¿Qué significa ser agente literario en este país? Porque yo creo que eso es parte de lo más importante. Claro que sí, querida Sofía. Primero que nada, muchas gracias Sí. por esta oportunidad, muchas gracias por el espacio de Interlínea, me parece una oportunidad excelente y la agradezco. Y para empezar a contestar, te diría que yo no sé si los agentes somos una pieza fundamental del mercado del libro, de la literatura. Yo creo que la pieza fundamental son los lectores. Si no hay lectores, si lo vemos aquí en la FIL, donde vemos cantidades, ríos y ríos de gente que vienen y compran libros y quieren conocer a los autores. Sin ellos no estaríamos ninguno de nosotros aquí, ni tú, ni yo, ni las editoriales, ni los autores. La gente quiere leer, la gente quiere enterarse, y los agentes, tanto como las editoriales, como los propios autores, las imprentas, los distribuidores, somos piezas fundamentales en esa cadena de valor del producto que llamamos libro. En efecto, la figura de agente literario, de las agencias literarias, es bastante novedosa en México. Si no me equivoco, en este momento habemos 2, máximo 3 agencias literarias en México. No creo que la figura tenga más de 5 años, y hay una serie de razones históricas por las cuales esto ha sido así. Y yo creo que en el caso de la lengua española, obviamente el caso de la lengua inglesa es distinta, de los alemanes, de los franceses, de los italianos, pero en el caso de la lengua española, el gran boom, como lo sabemos nosotros, de la literatura latinoamericana, que arranca a fines de los 50s y cubre los 60s y los 70s, se da por la figura de una agente literaria legendaria, Carmen Balcells, y ella estaba en Barcelona. Y a partir de lo que hizo Carmen Balcells, que hizo cosas gigantescas por la literatura latinoamericana, puso a la literatura latinoamericana en el mapa de la literatura mundial, sobre todo con García Márquez, con Vargas Llosa, 2 premios Nobel de literatura. Fue a partir de ese momento la figura de la agente se concentró sobre todo en España, para el mercado de lengua española, y de manera secundaria en los Estados Unidos, sobre todo en Nueva York. Y yo creo que el mercado se acostumbró mucho a eso. Sin embargo, la realidad es que somos 20 y pico de países de lengua española, grandes mercados editoriales como el de México, el de Colombia, el de Argentina, el de Perú, el de Chile, además del mercado de España, y por lo tanto no tenía mucho sentido, no tiene nada de malo que la mayoría de las agencias literarias están en España. No hay ningún problema con eso, pero la realidad es que hay una necesidad cada vez mayor en la industria de que haya un puente entre el autor y la casa editorial, y ese puente somos nosotros, el agente, y qué bueno que vaya y ojalá siga creciendo el número de agencias literarias en América Latina. Nosotros en Page, que es una agencia que tiene apenas un año, estamos orgullosísimos de ser una agencia que representa autores de México y de otros países de lengua española, pero ojalá que vengan más, de eso se trata. Sí, pero bueno, finalmente creo que aquí lo importante es que también el agente literario empieza a reconocer, el agente
literario de Latinoamérica y en habla hispana, empieza a reconocer la importancia de fortalecer las editoriales también en Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Creo que también hay un repunte, ¿no?, de algunas editoriales, algunas quizás son unas más pequeñas y otras más grandes, pero que fortalece, ¿no?, el mercado latinoamericano hecho desde, ¿no?, desde sus lugares, en lugar de que tengamos que cruzar el océano para poder ser vistos en este lugar, ¿no? No, claro, y bueno, las editoriales en América Latina tienen una larguísima historia, una gran tradición, tanto en México como en Argentina, como en Colombia, como en el Perú, etcétera, etcétera. A ver, yo creo que lo que pasa un poco, y supongo que mucha gente estará de acuerdo conmigo, hay una creciente saturación del mercado editorial. Hay muchas editoriales, hay muchos autores, hay muchos lectores. Las editoriales requieren cada vez más que los agentes sean ese filtro que les permite a ellos leer productos que ya están previamente seleccionados por los agentes, que dicen, mira, a ver, hay este manuscrito, vale la pena que lo leas, es de esta autora o de este autor, se trata de esto, es una novela, es un libro de autoayuda, es un libro de ensayos, es un poemario, y que esa labor de puenteo sea cada vez más regularizada, más normalizada, porque realmente a las casas editoriales ya les es cada vez más difícil mantener la política de recibir manuscritos abiertamente, porque hay en efecto una saturación del mercado y hay un factor que complica más las cosas. Acabamos de salir de 2 años de pandemia. La pandemia golpeó también fuertemente al mundo editorial, provocó un embudo mayor del que ya había en términos de la capacidad de las casas editoriales de leer los manuscritos que recibe, seleccionar aquello que ellos crean que puede funcionar en el mercado, dependiendo de qué género se trate, y publicarlo, sacarlo, promoverlo y conseguir que la gente se interese. El fuerte parón que vino por la pandemia creo que volvió más necesario que haya cada vez más agencias que tengan esta labor de ayudar a las casas editoriales a encontrar los libros con el mejor potencial de ser leídos y a su vez ayudar a los autores a que sus obras estén en el lugar que mejor les corresponde para ser exitosos. Ahora, estaba yo pensando, pues las editoriales que primero se fincaron pues en América son españolas. Así es. ¿No? Y hoy por hoy, ¿qué tanto tú desde tu posición trabajas para fortalecer algunas editoriales que nacen en Latinoamérica? Mira, yo no creo que es una cosa que se tenga que limitar necesariamente a una geografía. Pongo este ejemplo. Nosotros somos una agencia mexicana. Estamos en la Ciudad de México. Ajá. La mayoría de nuestros autores son mexicanos, pero no todos son mexicanos. Tenemos autores argentinos, chilenos, colombianos, cubanos, españoles, inclusive un autor finlandés. Y no nada más tratamos con las editoriales mexicanas, sino que tratamos también con editoriales de España, con editoriales de Argentina. Ahora que estamos aquí en la Feria Internacional del Libro, yo he estado todos estos días en el Salón de Derechos, donde Page tiene una mesa, y ahí yo he estado conversando con editoriales de Estados Unidos, de Canadá, de Bélgica, de Francia, de Alemania. Como sabes, en esta ocasión, en este año, la feria se dedica a Sharjah, a los países árabes. Ayer tuve reuniones con editoras de los Emiratos Árabes Unidos, que están interesadas en el mercado de América Latina, y posteriormente voy a ver los stands de Alemania, de Colombia, porque el año próximo vienen grandes ferias como la Feria del Libro de Bogotá, que se va a dedicar a México, por supuesto la Feria de Frankfurt, por supuesto la Feria de Londres. Entonces nosotros tratamos de tender todos estos puentes de comunicación, y yo creo que la labor de la agencia debe ser eso, buscar todas estas opciones, no concentrarse. Yo creo que sería un error, si otros colegas agentes me permiten dar un consejo, sería un error enfocarse nada más en un mercado o nada más en un país
o nada más en cierto tipo de géneros o cierto tipo de autores. La literatura es muy vasta y no puede uno quedarse corto o decir, bueno, pues como las agencias han sido españolas, yo quiero que sigan siendo españoles los agentes. O como el mercado editorial más fuerte o los autores más fuertes pueden estar en Argentina, en Colombia o en México, pues nada más vamos a tratar con los autores de ahí. No, te puedes encontrar maravillas. Acabo de mencionar el caso de un autor finlandés que vive en Monterrey y que escribe no ficción. Pues esas cosas, si no las buscas, si no estás atento a lo que se está moviendo, se te pueden ir, y si cae uno en el error de concentrarse nada más en un cierto género o en una cierta geografía, vas a dejar pasar esas oportunidades. Y una cosa sí te puedo decir como agente, nada duele más a un agente literario que dejar pasar una oportunidad que después otra agencia u otra editorial toma. Sí, bueno, acabas de decir, estaba yo pensando muchas cosas, ¿no? Primero, el agente es un lector. Así es. Y por lo tanto, vuelvo a regresar, que es una pieza que parece medio invisible para algunos, para muchos, para la gran mayoría de los que visitan esta feria, pero es fundamental, aunque estén allá un poco en estas mesas, en estos espacios, esa negociación entre lectores, agentes, en búsqueda del libro con los autores y las otras editoriales, son justo una pieza que anda en búsqueda de colocar ese libro en el lugar indicado para que ese lector que quizá tiene una visión distinta a la tuya, pero que al mismo tiempo algo, ¿no? Algo en ese gran camino desde que tú lo leíste como agente hasta que él lo leyó, hubo una conexión, porque tú dijiste, este libro, si estuviera traducido en tal idioma y en tal editorial, va a llegar a cierto perfil de gente. Entonces, por lo tanto, el agente literario no es solamente un lector, que sí, por supuesto que es un buen lector, y un buen lector obviamente desde su perspectiva y desde su conocimiento, ¿no? Sino también al mismo tiempo conoce de una manera importantísima las diferentes editoriales y los diferentes lectores que hay más allá de sus propias fronteras, ¿no? Has tocado un punto clave. Yo creo que es un poco como esto que ahora se le ha dado en llamar el matchmaking, ¿no? La búsqueda de pareja a través de las redes, donde, a ver, yo voy a buscar cierto perfil, pero yo a mi vez tengo cierto perfil, y cuando ese perfil se alinea con el mío, es que a lo mejor nos podemos ir a cenar o a tomar un cafecito. Muy bien, es parecido. Se trata de encontrar esas conexiones. A mí me gusta mucho hacer un ejercicio con las casas editoriales, además de presentarme, además de presentar mi catálogo, además de hablar de lo grandes que son los autores que representamos y de las grandes obras que tienen. Para mí la pieza fundamental es preguntarles cuáles son los planes de ustedes, qué están buscando, qué les funciona, qué quieren, en cuál sueñan que pueda ser su éxito editorial del año próximo. Y escuchar lo que dicen, y entonces yo pensar si tengo eso o no tengo y lo tengo que buscar, y darme cuenta cuando ocurre esa conexión, esa alineación, de decir, mira, esta editorial está buscando, voy a decir cualquier cosa, una novela de ciencia ficción donde la gente del planeta Tierra decide colonizar Saturno. Pues tengo una novela así, entonces déjame decirle a este editorial, oye, yo tengo algo así, exploración espacial, con un autor que es tal y tiene esta trayectoria y ha logrado esto, y entonces es cuando se establece ese puente y esa conexión. Y al final de cuentas, como bien dices, el chiste de todo esto es que los lectores se sientan emocionados por ese libro que va a salir, pero toda esa preparación previa del platillo depende mucho de esa negociación, de esa conversación, de preguntar los agentes qué estás buscando, las editoriales decir estoy buscando esto y mi plan de trabajo o mi estrategia es esta, y entonces la agencia pensar en mi catálogo yo creo que tengo a alguien así, y ya entonces entrar directamente a la fase de llevarle los manuscritos y estar en constante comunicación
para tratar de obtener respuestas rápidas, porque esa es otra cosa. Yo creo que un gran desafío a los que nos enfrentamos todos, agentes, autores y casas editoriales, es que el proceso de sacar un libro a la calle y ponerlo en el mostrador o en la mesa de novedades de una librería es lento, toma tiempo. Un editor me dijo hace poco, la palabra clave aquí es paciencia. Y el negocio del agente literario es el manejo de las expectativas, que eso requiere paciencia. Es toda una apuesta, ¿no? Porque al final de cuentas uno puede estar convencido del sí o del no y con quién, ¿no? Claro. Y al final de cuentas, como dices tú, se te puede ir algo, ¿no? Que no fuiste lo suficientemente empático con ese texto, ¿no? Y que de pronto cae en otro agente y ese agente lo llevó a otro lado. No es necesariamente una especie de fracaso, sino creo que la gente tiene que entender que también tiene sus propias limitaciones en cuanto a la sensibilidad, la escucha, la pertinencia, el gusto, ¿no? Es decir, de pronto ¿no? Sabemos de historias dramáticas, ¿no? De el agente que se le fue a algunas obras que fueron bestseller, ¿no? Pero yo creo que también hay que tener claridad, ¿no? En términos de que el ser humano tiene sus limitaciones y que al final de cuentas el agente también tiene, ¿no? Su propio halo, ¿no? Y de ahí es como vas a ir construyendo tus redes de lectura, de escucha, que te permitan de pronto, bueno, no estar en esta soledad, sino también hacerte acompañar como una agencia de una serie de otros lectores que te permitan tomar decisiones al respecto, ¿no? Totalmente. Otro punto clave que trataste es ese halo, que es hablar de empatía. Si el agente tiene que ser empático, obviamente con sus autores, tiene que ser empático con las casas editoriales, es decir, hay que llevarse bien con todo mundo, si no, no vas a poder lograr que publiquen a tus autores. Pero tiene que ser empático también y conocer muy bien el mercado. En la pregunta previa hablaste de la importancia de ser un buen lector, de que la gente lo sea. Yo te voy a decir una cosa, Page como agencia la fundamos Paulina Vieites, que es mi socia, cofundadora y codirectora, y yo, y los dos somos muy buenos lectores asiduos, sobre todo de novela y de poesía, pero somos lectores, nos encantan los libros, amamos la literatura, amamos a los autores, nos importa. Y además, que yo creo que es un diferencial que es muy importante, los dos somos autores también. Paulina es novelista, es poeta, es una gran comunicadora, una gran entrevistadora, tiene un libro de entrevistas, tiene 3 libros publicados. Yo soy poeta, he publicado 7 títulos entre poesía, cuento, teatro y traducción poética. Conocemos el mercado desde todos los ángulos, desde la promoción cultural al ser autores, pero más que nada, el ser lectores. Siempre estamos con un libro en la mano y eso nos hace pensar en qué está leyendo la gente y en establecer esa empatía, pensando siempre en cómo podemos hacer llegar este libro a los lectores, pero cultivando ese halo de tener una magnífica relación con las casas editoriales, magnífica relación con los autores, porque eso a final de cuentas vale mucho y te lleva a lograr el éxito que buscas. A veces hay esta imagen negativa, pero creo que hay un trasfondo en eso, del agente literario como una persona distante, a la que es imposible llegar, a la que no se le puede hablar, que solo trata con los grandes autores o solo trata con las grandes casas editoriales. No digo que sea verdad, pero siempre existe esa posibilidad de que haya un trasfondo de verdad en toda esta imagen que se tiene negativa de ciertos agentes que después se les ve como terribles. Si eso es así, no debe de ser así. Debe de existir esa empatía, esa preocupación por el libro, por la lectura, por el lector. Ser buen lector es muy importante definirlo, porque no es ser lector de todo, ni saber todo. Ser un buen lector es tener esa capacidad de encontrar lo que el cuerpo te está solicitando y no necesariamente eres lector de todo.
ni debes de saber de todo. Me parece que la bibliodiversidad sería imposible que un ser humano pueda ser capaz de entender todas las literaturas, todas las poesías, todos los idiomas, pero ser un buen lector es aquel, desde mi perspectiva, que tiene la seguridad de lo que está leyendo y que eso, eso hace que cada agente literario tenga, ¿no?, ese toque especial, ¿no? Y entonces también el autor tiene que reconocer que no porque tú seas un buen agente literario y un buen lector, a lo mejor es el mejor lector para tu libro, el mejor promotor también, ¿no? Claro, digamos que no es una cosa que se da orgánicamente. Ser un buen lector requiere muchas horas de lectura, ¿no? Parece un pleonasmo, pero no lo es. Requiere sí leer todos los géneros, pero requiere lo que acabas de decir, la lectura entre líneas, la lectura pensando en cómo se leerá este libro en el mercado, cómo lo tomará la gente, qué le gustará a la gente de esto. Cuando lees un manuscrito, yo creo, por lo menos lo hacemos Paulina y yo, estamos pensando mucho ya en todos los pasos de esa cadena de valor del libro, en dónde va a embonar mejor o qué necesita ese manuscrito. Muchas veces tenemos que volver a los autores y decirles, ¿sabes qué? Te recomendamos que le cambies esto, que acentúes esto, que desarrolles más esta parte, porque nuestro instinto nos dice, nuestro instinto lector y nuestra experiencia lectora nos dice que te va a funcionar y nos va a funcionar a todos mejor y lo vamos a poder colocar mejor si haces eso. Y una cosa, Paulina siempre lo menciona, porque ella, además de muy buena lectora, es muy buena editora. El manuscrito tiene que estar impecable, no en términos literarios, porque siempre si se va a una casa editorial van a entrar en juego los editores y ellos le pueden hacer cambios, pero el manuscrito no te puede llegar con faltas de ortografía, con faltas de concordancia, con problemas de sintaxis, porque dices, bueno, ahí, a ver, ya no estabas pensando en el lector cuando lo escribiste así, no lo corregiste. Haz bien el trabajo, entrégalo limpio, porque de otra manera no se puede leer. Ahora, digamos, ya para ir cerrando este momento, hoy, ¿no? Hoy, como agente literario, ¿qué estás viendo, qué estás sintiendo, qué percibes, ¿no?, en esta complejidad de tu presencia en el libro de hoy? No quiero que pensemos hacia futuro, sino hoy, ¿cómo lo vas sintiendo? ¿Qué es lo que se está pidiendo, ¿no? Pues mira, algunas cosas ya las sabíamos, otras nos han sorprendido en las conversaciones que hemos tenido con las casas editoriales y con los autores también. Una cosa que sabíamos, hay un consenso en el mercado que es fundamental que el espacio principal en términos editoriales lo tengan las mujeres. O sea, eso ya no está ni sujeto a discusión. A ver, novela, sí, pero de mujeres. Poesía, sí, pero de mujeres poetas. Ensayo, sí, pero de mujeres ensayistas. Cuento, sí, pero mujeres cuentistas. Es un consenso de la industria editorial de que la industria tiene que hacer todo lo necesario, no para que la voz de las mujeres esté suficientemente representada, sino que esté suficientemente potenciada dentro de la cadena de valor del libro. La mayoría de las lectoras son mujeres. Algo que nos deja la pandemia, que también es una enseñanza fundamental, es que en esos 2 años tan difíciles que pasamos, si algo florecieron varias cosas, pero si algo floreció para la industria editorial fueron los clubes de lectura, que se reunían en Zoom o en otras plataformas de videollamada y de repente se juntaban 40, 50 personas. ¿Y quiénes eran? Eran mujeres. En su inmensa mayoría, no que no hubiera hombres, pero en su inmensa mayoría eran mujeres que se reunían para leer, para comentar los libros. Y poco a poco empezaron también a traer a los autores a presentarse en esos clubes de lectura y a hablar de sus obras. Cerrar los ojos a eso, hacer como que no sucedió, sería un error gravísimo. Y las casas editoriales están diciendo, tráeme autoras,
Y eso es una cosa muy importante. Ya quizás en otro nivel, ahorita hay una tendencia muy fuerte hacia la microficción, que es algo que está muy relacionado también con la producción de literatura en redes sociales, donde obviamente la capacidad de generar contenidos está limitada al número de caracteres. Entonces ahorita hay mucho interés, tanto en América Latina como en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, por microficción. Y luego ya, bueno, en general hay algunas temáticas que son muy propias de estos tiempos. Interesa mucho la obra científica que tenga que ver, o ensayística, con cambio climático. Interesa mucho la literatura que tenga que ver con conflictos actuales, como el conflicto Rusia-Ucrania, o temas relacionados con la pandemia. Eso, digamos que más o menos te lo puedes esperar, pero las cosas así que realmente me llamaron la atención es este consenso editorial de voces y obras de mujeres, y luego ya microficción ya reconocida como quizás un subgénero o un género propio. Uno de los editores que más me ha impresionado, que es un editor canadiense, tuve una larga conversación con él, me decía: si te fijas bien, microficción no es que sean microcuentos, en realidad no es un cuento, es una mezcla entre cuento y poesía, por el manejo del lenguaje. Y hay cada vez más mercado para eso. Bueno, Gerardo, realmente creo que dejas aquí unas piezas que me parecen fundamentales, ¿no? La pieza de un agente literario con principios desde lo personal y con una trayectoria que le permite ser buen lector, junto con el apoyo de Paulina, pero también por el otro lado ir sensibilizándose a través de estas escuchas y relaciones nacionales, internacionales, pasear por los pasillos, ver lo que la gente está deseando. Por eso yo hablo de que es una pieza fundamental, ¿no? Porque finalmente la decisión editorial, el dictamen de los libros, la posibilidad de transitar, tiene que ver mucho con esta, tú le llamas cadena, pero yo le llamaría ecosistema del libro complejo, ¿no? Yeah. Donde hay muchas piezas que están en juego. Y bueno, pues con eso no sé si quieras cerrar con algo más para que ya demos conclusión a este testimonio. Pues mira, nada más cerrar con quizás poder transmitir que realmente esto no es un oficio, esto es una pasión. Paulina y yo fundamos Page porque nos apasionan las letras, y porque hacemos esto por amor a las letras, por amor al libro, por amor a los lectores. No es una chamba, es una misión. Entonces a nosotros nos encanta esto, nos llenamos de adrenalina para ir a reuniones con las casas editoriales, con los autores, y tenemos una tremenda curiosidad por saber qué más va a haber, quién más va a llegar con un manuscrito, qué editorial nos va a contar algo sorprendente que nos rete a encontrar el manuscrito que mejor le puede funcionar y aprovechar lo que es esto, ¿no? Una feria como Guadalajara, me acuerdo perfectamente de la tristeza que nos dio cuando no se pudo hacer en 2020 por la pandemia, y luego en 2021 que sí se regresó, pero era un modelo híbrido, entonces no estaba tan lleno de gente, no sentías esa misma vibración tremenda de ver a los lectores. Estos son los lectores, los autores son una especie, los editores son una especie, los agentes son otra especie, pero los lectores son los que realmente importan, y verlos otra vez en este espacio magnífico, y el año próximo en la Feria de Bogotá, y en Londres, y en Frankfurt, y en Monterrey, es una gran recompensa. Pues muchísimas gracias, porque sí contribuye muchísimo a la reflexión, y me gusta mucho, ¿no?, poder platicar con un agente literario mexicano, ¿no? Porque esa mirada es importante en el mundo del libro para transmitir y poder hacer llegar esos libros. Muchísimas gracias. Mil gracias a ti, Sofía, y gracias luego a Interlínea por la oportunidad. Claro que sí, gracias. Hasta pronto.